Buenos días, mi nombre es Alejandro Rodríguez Rodríguez y a continuación presentaré mi actividad fundamental 2, rectificadores y comparadores para la clase de electrónica 2. El problema aquí es este, que nos dice que la laptop de una computadora da 12 voltios de batería y se nos pide hacer un circuito que prenda un LED cada 0.5 voltios de 12 hasta 9. O sea, ICOM 1 prende a 12, ICOM 2 prende a 11.5, ICOM 3 prende a 11. El LM336 va a servir como nuestro voltaje de referencia a 2.5 voltios. Pasaremos con el análisis. Para realizar este análisis vamos a encerrar los comparadores, los amplificadores operacionales en etapas y vamos a analizar una etapa, en este caso la COM1. Entonces, descomponiendo el circuito nos queda así. Tenemos un amplificador operacional donde BP es el voltaje de referencia y BN está conectado a una resistencia que va a tierra y a R1A que va a voltaje de la batería. Como consideraciones, no vamos a poner en nuestro circuito el LED de su resistencia porque pues no nos interesa en este momento. Para que el LED encienda, VO tiene que estar próximo a 0 y en un circuito de lazo abierto, que es el sistema que tenemos aquí, VO es igual a un coeficiente de ganancia por BP menos BN. Entonces analizamos BP menos el voltaje de referencia entre 0 es igual a 0, nos queda que BP es igual a voltaje de referencia. Para analizar BN aplicamos nodos, nos queda que BN entre R1A menos voltaje de batería entre R1A más BN entre R es igual a 0. Despejamos hasta obtener que BN es igual al voltaje de la batería entre 1 más R1A entre R. Entonces tenemos que para que BO se aproxima a 0, la resta de BP menos BN debe ser igual a 0. Entonces sustituimos los valores que hemos sacado en las ecuaciones de arriba y obtenemos esta ecuación que es voltaje de referencia menos voltaje de batería entre 1 más R1A entre R es igual a 0. Aquí despejamos para sacar R1A porque es el valor que nos interesa y obtenemos que R1A es igual al voltaje de la batería menos el voltaje de referencia por R entre voltaje de referencia. Sustituimos por los valores reales que nos dan, que el voltaje de referencia sabemos que es 2.5 voltios y R es igual a 10 kilo ohms. Nos queda esta fórmula y dado que todas las etapas son iguales, todos son comparadores, entonces podemos aplicar esta fórmula para todas las resistencias que necesitamos. Para COM1 con un voltaje de batería de 12 aplicamos la fórmula y nos da 38 kilo ohmios. Para COM2 que tiene voltaje de 11.5 voltios nos da 36 kilo ohmios y así nos vamos con todos. Ahora, al utilizar el amplificador operacional 741, si dejamos la resta de BP menos BN como 0, el amplificador se polariza. Por lo tanto, debemos hacer un pequeño ajuste de menos 100 ohmios, que aquí lo hacemos. 38 kilo ohmios pasa a ser 37.900, 36 kilo ohmios pasa a ser 35.900 y así con todo. Este cambio lo justificamos con la siguiente simulación. Bueno, aquí tenemos el diseño final del circuito que ya es con sus respectivas resistencias. A falta de LM336 en el simulador se sustituye por una fuente de voltaje fija de 2.5 voltios y la fuente de la computadora la vamos a sustituir por una fuente de voltaje que varía conforme al tiempo para que vaya incrementando. Esto con fines de simulación nada más. Esta simulación es la justificación del cambio que mencionamos allá arriba. Como podemos observar, teniendo la fuente a 12 voltios y la resistencia al valor inicial, nos da que el voltaje en salida es 11.1, que es el voltaje de saturación del amplificador. Y al aplicar el cambio de menos 100 ohmios, obtenemos que ya tenemos un voltaje más bajo y más cercano a 0 que nos permite encender el LED. Esta es la justificación de los cambios de R1A a R7A de arriba.
Y lo siguiente es probar, simular nuestro circuito. Aquí vamos a probar todos modos la simulación. Como vemos, 12 voltios con el cambio enciende LED, 12 voltios sin el cambio no enciende LED. Y vamos a probar aquí nuestro circuito. Tenemos los comparadores, van de 12, 11.5, 11, 10.5, 10, 9.5 y 9 voltios. La fuente de voltaje que comentábamos, que es el sustituto del M336 debido a que no está en el software, y una fuente de voltaje que va a variar desde 8 más el tiempo por 20, es decir, que va a empezar en 8 voltios y va a ir variando de ahí hacia arriba. Esto para fines de simulación. Entonces procedemos a simular. Vemos que sube a 8 y no tenemos ningún LED prendido. Cuando llega a 9 se prende el primer LED. Cuando llega a 9.5 se prende el segundo. Cuando llega a 10 el tercero. 10.5 se prende el cuarto. 11 se prende el quinto. 11.5 se prende el penúltimo. Y cuando llega a 12 se prende el último. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.